Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Marín Chuquilín. Soy residente de cirugía general de segundo año en el Hospital Nacional de Daniel Alcides Carrión. Primero agradecerles por haberse convocado hoy para esa presente telecapacitación que va a abordar el tema de cierre o lo que son técnicas de cierre de pared abdominal, dando como objetivo pues que esta presente telecapacitación está enfocada, ¿no? Principalmente dirigida a personal médico que tenga algún conocimiento de lo que es la paratomía, que esté involucrado en lo que es el campo quirúrgico. Y para lo cual vamos a iniciar. Eh, a ver. Entonces, bueno, primero un poco de lo que son estadísticas en cuanto a la epidemiología. Nos dicen, ¿no?, que ya son 2 millones de partomías que se realizan al año solo en Estados Unidos, siendo la partomía quizás la principal operación realizada a nivel mundial, de cual el 5% de estas van a presentar lo que son hernias incisionales, el 20% a largo plazo podrían presentar hasta eventuaciones en sí. El ISO o las infecciones de sitio operatorio se presentan en el 2%, ¿no?, de esos pacientes, y alrededor del 20% de las infecciones son asociadas al cuidado sanitario, o sea, de nosotros. Tienen ahí la bibliografía donde se saca esta información. Y bueno, para hablar de la parotomías como tal o ingreso a cavidad abdominal, tenemos que ver lo que es la incisión, el corte en sí que se realiza y el cierre. Y como sabemos nosotros, actualmente existen dos tipos de ingresos a cavidad abdominal. Puede ser cirugía abierta y cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, pues, el cierre se hace solo es el cierre de puertos, ¿no? Nada más, pero en cuanto a la cirugía abierta como tal, se le realiza lo que es el cierre convencional, que ya vamos a hablar del cierre en sí convencional, y lo que es la técnica 4-1 y actualmente lo que está usando también la malla profiláctica en cierre de pared abdominal. Ahora, para el cierre de pared abdominal, pues hay factores de riesgo que pueden llevar a una hernia incisional, ¿no? Principalmente lo que es la obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30, el uso de esteroides o una malnutrición, tabaquismo, enfermedades del tejido cognitivo, entre otros. Acá tenemos en sí una diapositiva que nos marca en sí cuál es la causa principal de la separación del tejido, ¿no? Y como vemos, el 78% son factores no modificables en sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no podemos hacer nada con relación a esa separación de ese tejido, que va a ser independientemente de lo que nosotros como cirujanos o como personal médico podamos hacer. Pero el 22% sí tiene que ver con nosotros, ¿no? Con la técnica quirúrgica utilizada, con el biomaterial utilizado, las suturas que se utilizan, el tipo de sutura que se utiliza, la técnica en sí que se utiliza, si es sutura deslizada, sutura rota, o la falla en el nudo. También es muy importante la calidad del nudo que se haga. En sí, la diapositiva muestra acá los factores también que, como ya les mencioné, que son no modificables, que ya son propios del paciente, pues, ¿no? Como principalmente que sean pacientes mayores, adultos mayores, de sexo masculino, fumadores, diabéticos, obesos, con hipoalbuminemia es muy importante también, sobre todo en nuestro medio, que se presenta paciente desnutrido, entre otros, como son los más importantes. Para conocer y hablar lo que es el cierre de la pared abdominal y las técnicas que se utilizan, hay que saber un poco de lo que es la anatomía básica de la pared abdominal, desde las diferentes capas que el cirujano atraviesa para llegar a la pared abdominal, como se evidencia en esta área, ¿no? Que es la representación misma de acá. Desde lo que es la piel, ¿no? Las dos fascias del tejido celular subcutáneo, la fascia de Camper y de Scarpa, ¿no? Los músculos en sí, con sus diferentes aponeurosis, ¿no? El oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, fascia transversalis, peritoneo, ¿no? Y lo que para el ingreso a cavidad peritoneal. Ahora, es muy importante tener y conocer la ubicación, principalmente de lo que es la aponeurosis, principalmente la aponeurosis anterior del oblicuo mayor, que es la que va a ser incidida en el cierre de la cavidad peritoneal, cavidad abdominal, perdón. Bueno, para ingresar primero a la cavidad peritoneal, como tal, como una cirugía abierta, existen diferentes tipos de incisiones. Nosotros vamos a incidir principalmente en lo que es la incisión vertical,
¿Por qué? Porque es la que principalmente utilizamos y es la que tiene, como dice acá, mayor riesgo de apertura o mal cierre, ¿no? En sí, en cuanto a las incisiones verticales, está la incisión de la línea media, incisión paramediana, incisión vertical para dividir los músculos, y también, como tal, existe el transverso y el oblicuo, con son incisiones menores, ¿no? Como la Feinstein o incisiones más especiales en sí, ¿no? Como que conocemos la Kocher, la transversa, la de Burney, la Feinstein, entre otras. Ahora, para escoger el tipo de incisión, pues hay que conocer bien la patología a la que vamos a ingresar, ¿no? En sí, por ejemplo, si es una vesícula, por lo general la cirugía de elección es una Kocher, un apéndice no complicado, quizás una oblicua, pero hay que ver que esta no comprometa la función de la pared abdominal ni tampoco la parte estética. Y que tenga también una buena recuperación postoperatoria y una baja morbilidad y mortalidad. Bueno, seguimos. En cuanto al objetivo del cierre de la pared abdominal, el principal objetivo es restituir la función de la pared abdominal, que el mantenimiento de la perfusión tisular esté bien, que disculpen, voy a aceptar más. Pues. La minimización de la necrosis, la creación de una buena resistencia inicial, minimizar la dehiscencia, como es la principal, minimizar las dehiscencias, las hernias incisionales y las infecciones de la herida operatoria, y dejar una cicatriz relativamente estética, que igual, o sea, siempre va a haber una cicatriz en sí en las laparotomías, principalmente las verticales, pero lo que se busca es un grado de esteticidad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra en sí cómo se confiere la resistencia de la pared abdominal. En sí, pues, el cierre de una pared abdominal nos dice que la pared nunca va a volver a tener la misma resistencia, pues, ¿no? Porque ya fue una pared ya lesionada, fue a la apertura, y máximo va a recobrar hasta solo su 80% de resistencia a lo que tenía antes. Ahora, ¿cuál es el material de sutura óptimo para una incisión en una laparotomía para cerrar la pared abdominal? Nos dicen que el material debería ser de preferencia que tenga una resistencia de tracción, mantenerla hasta las 4 a 6 semanas como mínimo, ya que es el tiempo en que la aponeurosis necesita para restituir su 50% de resistencia general, ¿no? Como les decía, el 80% se alcanza quizás al final del año. Entonces nunca va a volver a ser lo mismo, pero la idea es que nuestra sutura mantenga su fuerza tensil entre 4 a 6 semanas como mínimo. Es por eso que, como vamos a ver, sugieren pues el uso de un material de sutura que sea de preferencia de absorción lenta o no absorbible en sí, y monofilamento, ¿no? De preferencia, por las características de eso. Ahora, en cuanto a la relación de la longitud de la sutura y de la longitud de la herida, eso es algo ya conocido para los cirujanos, en sí que hay un efecto beneficioso en aumentar cuando el cociente de esta relación es mayor, ¿no? El valor crítico que lo toman en sí como tal, entre el valor de la longitud de la sutura, como vemos acá en esta imagen, la longitud de la sutura y la longitud de la herida, tiene que ser mayor de 4:1. Es lo que hablamos en la primera diapositiva, de ser un 4:1 como mínimo. A veces se mencionan que las relaciones son unas relaciones menores, a veces donde se han documentado malos cierres, donde hay dehiscencias de heridas o donde hay eventuaciones a la larga, ¿no? Entonces, esa es la famosísima relación 4:1 que siempre nos mencionan en los cierres de cavidad abdominal. Ahora, para el cierre de la fascia, también hay diferentes tipos. Los más utilizados son por lo general de 2 tipos, por capas o en masa, ¿no? Por lo general, cuando es un abdomen virgen, en la cirugía actual se tiene como común cerrar por capas, aunque se ha visto que de por sí estadísticamente no hay diferencia entre cerrar por capas, ¿no? Que es las vainas aponeuróticas anterior y posterior por separado, con la capa posterior que generalmente incorpora el peritoneo, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? Primero cerramos peritoneo acá, después cerramos aponeurosis, quizás quitamos un poquito de celular subcutáneo y piel. Pero lo que se ha visto actualmente que cerrar en masa, como es la de acá,
esta de acá, cerrar en masa, no tiene, estadísticamente es igual, pero tiene sus beneficios al acortar los tiempos, pero eso lo vamos a ver igual. Existen cierres ya más específicos, como el de Smith-Jones, que son puntos especiales, como vemos este punto de acá, es el punto de Smith-Jones, o suturas con de retención, ¿no? Cuando hay el contenido es abundante en sí de la cavidad abdominal y la pared no va a ser posible quizás que lo sostenga, se utilizan puntos de retención, que eso no abarca el tema en sí actual. En cuanto a lo que decíamos, en cuanto al cierre del peritoneo, ¿no? Las controversias siempre en el cierre de pared abdominal han sido si cerramos o no el peritoneo y si la sutura que vamos a usar va a ser continua o interrumpida. Se ha dicho, pues, ¿no? Que por lo general el cirujano acostumbra cerrar el peritoneo, pero este es lo que conlleva a un mayor tiempo operatorio, mayor dolor postoperatorio, mayor formación de adherencias y pues se concluyen que el cierre del peritoneo es innecesario como tal, ¿no? Acá están las estadísticas que han demostrado esto. Igual, la sutura continua versus interrumpida, nos dicen que pues las ventajas de una sutura continua, que por lo general es lo que usamos, es que la distribución de la tensión es más uniforme, hay menos estrangulamiento del tejido resultante, hay menos isquemia del tejido en realidad que lo que se puede formar en la sutura interrumpida, y también hay más rapidez del cirujano, ya que va a tener que hacer menos cantidad de nudos, ¿no? Y que también dan a la larga una formación de cuerpo extraño. En cuanto a la dependencia, es que la desventaja, perdón, disculpen un minuto. En cuanto a la desventaja, principalmente es que solo dependemos de una sola sutura, o sea que nuestra fuerza tensil depende solo de ese nudo que se realiza o de la misma anudado que se tiene. Si es que ese anudado falla, va a fallar nuestro cierre, ¿no? Entonces, como vemos acá, una fuerza de rompimiento es significativamente mayor en el cierre continuo, porque son menos nudos, menos material de sutura y menos tiempo. Ahora, actualmente está lo que es el enfoque de lo que se llama, el que todo el mundo menciona en cirugía, son los small bites, o lo que son el enfoque de los bocados pequeños, ¿no? Donde antes, en la técnica convencional, nos hablaban del centímetro en sí, la distancia de 1 centímetro entre el borde de la herida, y una distancia entre cada puntada de 1 centímetro también, ¿no? Eso hacía que sea que el cierre sea un poco más rápido. Ahora, eso hacía que el cierre sea un poco más rápido, pero lo que se ha visto actualmente es que con el enfoque de los pequeños bocados se aumenta pues la relación entre el 4:1 que ya habíamos hablado y lo toman como punto de referencia que sea de 5 milímetros, ¿no? La mitad nada más entre cada bocado. Y como vemos acá, con relación al otro, la cantidad de sutura utilizada es mayor. La desventaja principalmente lo que tiene el Small Bites es que pues el tiempo de cierre es más largo, pues no es un trabajo más riguroso, es un trabajo más meticuloso en realidad, porque hay que ser muy finos para incidir solo la aponeurosis, teniendo cuidado de siempre coger aponeurosis, ¿no? Y tenemos que haber identificado muy bien la aponeurosis. Por eso es que quizás es un poco más complicada la técnica de los Small Bites, pero tiene una tasa de incidencia más baja que en relación a la técnica convencional, que como vemos, la técnica en sí disminuye a la mitad prácticamente la incidencia de hernias, pues, ¿no? Eso es lo que es la técnica de los small bites. Ahora, eso es lo último que se debe hacer. Y, bueno, para terminar, las recomendaciones que nos dan entonces para el cierre de una pared abdominal adecuada, principalmente, como les decía, usar una sutura que sea monofilamento y de absorción lenta o no absorbible. Por lo general, en primer mundo, por decirlo de una manera, se utiliza por lo general el PDS 2.0 principalmente, para cerrar pared abdominal, pero en nuestra realidad lo que usamos es principalmente nylon, ¿no? Nylon 1, que es barato para nuestro medio y eficiente para el cierre de pared abdominal. Como les decía, la sutura PDS es suficiente con una aguja curva, usar puntos que sean continuos y que cojan en sí todo el espesor de la fascia, pues, ¿no?
La estructura tiene que ser continua y de preferencia que cumpla los apartados que ya se han dado del 4.1 con relación a la longitud de la herida y la longitud de la sutura, ¿no? Y bueno, eso es en realidad todo lo que se trae con relación a la cierre de pared abdominal. Eso sería todo. Si es que tienen alguna pregunta, estoy para responder sus dudas. Pueden mandar sus preguntas al chat. Si no, eso sería todo. Bueno, entonces, muchas gracias.